Bienvenidos a Construyendo Chispas. Hoy vamos a ver dos cosas muy importantes. La primera, cómo incluir datos de documentos que tengamos nosotros en local en nuestras conversaciones con un chatbot. En sus respuestas, cómo hacer que esos documentos influyan en sus respuestas. Incluso en un chatbot que no esté con nosotros en local, sino en remoto, por ejemplo, ChatGPT. ¿Cómo podemos incluir nuestros documentos en ChatGPT? Vale, vamos a ver cómo hacemos eso. Y otra más importante, ¿qué demonios es esto? Vamos a verlo. Vale, voy a intentar explicar el sistema, que es muy sencillo. Se ha puesto muy de moda y a veces las explicaciones son muy complicadas y no lo es tanto. Yo creo que se puede entender en lenguaje normal. Aquí tenemos nuestro usuario, ¿vale? Nuestro usuario desea hacer una consulta a, voy a poner Stable Vicuña, ¿vale? Y resulta que parte de esa consulta, los datos están en documentos que el usuario tiene en su entorno en local. Estos documentos de aquí. ¿Cómo podemos hacer que cuando el usuario haga la pregunta con el prompt, estos datos de los documentos que no están en internet ni en ningún sitio con lo que ha sido entrenado Stable Vicuña o ChatGPT o el chat que queramos, el chatbot que queramos, pues ¿cómo hacemos para incluir estos datos? Vale, pues lo que ocurre es que cuando el usuario escribe el prompt, este de aquí, va a esto. ¿Qué es esto? Pues esto es, y aquí viene respondida la segunda duda de este vídeo, esto es lo que hace Stable Diffusion, la última versión de XS, no me acuerdo cómo se llama ahora, la que sacaron nada, hace 2 días, cuando le pides que te haga un icono que represente los algoritmos clásicos. Eso de ahí. Bueno, no sé yo si lo habría hecho mejor. Así que estas cosas, como te sacan alguna vez jugando al Pictionary, algoritmos clásicos, ya no sé qué dibujas. Stable Diffusion ha decidido dibujar esto. Bueno, entonces pasa un algoritmo que lo que hace es analizar el prompt y a partir de este análisis recupera datos de los documentos. ¿Cómo es este análisis? Bueno, pues está muy de moda decir que lo que se hace es convertir los documentos o bloques de los documentos, trozos de los documentos, en embeddings, que son representaciones en forma de vectores del texto, convertir el prompt en embeddings y buscar los embeddings más cercanos a ese prompt, ¿vale? Por distancia coseno, pero bueno, vamos a entrar en detalles. Distancia, los más cercanos. Es cierto que es lo que se suele decir siempre. El problema de este sistema es que es muy costoso computacionalmente. Si yo quiero convertir a embeddings el prompt, necesito cargar pues un modelo de lenguaje. Y son grandes. Entonces, claro, el problema es que primero, convertir los documentos a embeddings cuesta tiempo y recursos. Convertir el prompt a embeddings lleva tiempo y recursos. Entonces, resulta que puedo hacer cosas mucho más sencillas, como búsquedas por palabras clave, busca por similitudes, o qué demonios. Igual no tengo documentos de texto, igual documentos yo los tengo estructurados en una base de datos ahí toda bonita y organizada, o en algún sistema de gestión de documentos. Entonces, no necesito convertirlos en embeddings porque ya tengo mi propio sistema de organización y puedo sacar a partir del prompt usando mecanismos clásicos y algoritmos clásicos de precisamente el lenguaje natural, puedo sacar qué datos quiero. Entonces, bueno, esto pasa por esta magia de aquí, que puede ser, qué bien dibujo, que puede ser cualquier cosa. De esto va a los documentos, recupera los datos que necesita, que suelen ser fragmentos de documentos. Como os digo, si son datos más estructurados, igual puedo recuperar datos JSON, no hace falta que sean fragmentos de documentos. Que la explicación se hace como si fueran embeddings y no tienen por qué serlo. Eso es muy importante porque esto da muchísima flexibilidad al algoritmo y sobre todo hace que se pueda ejecutar en tu máquina en local. Y luego estos datos que he recuperado, junto con el prompt original, van ya al modelo de lenguaje, al chatbot, y le dice, ala, el prompt es este y el contexto, los datos para entender este prompt son estos otros. Que también hay algo de magia, porque tienes que componer una especie de prompt sobre tu prompt, para decirle, bueno, estos datos son el contexto. Y ahí también hay variaciones.
Entonces, el chatbot ahora dice, bueno, pues mira, me han pedido esta cosa, me han pasado estos datos como contexto, voy a montarme mi respuesta y devolvérsela. Para el usuario toda esta parte de aquí es transparente. Él piensa que lanza el prompt y esto mágicamente se ha leído todo esto y le responde con datos sacados de aquí. La realidad es que no, es que hay un proceso intermedio. Esto no es que modifiquemos los chatbots. Lo que hacemos es meter una capa intermedia en ellos. Vale, os estaréis preguntando, bueno, ¿por qué no me cargo todo esto? Cojo los datos que hay aquí, le hago fine tuning al modelo y que aprenda de ellos. A ver, siempre y cuando sea un modelo que tenga acceso para hacer fine tuning. Obviamente no se lo puedo hacer a ChatGPT, pero se lo puede hacer Steve Vicuña. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que hacer esto es costosísimo en tiempo y en recursos. Cuesta un montón, pero además es muy poco flexible. ¿Por qué es poco flexible? Bueno, pues es poco flexible porque si estos documentos se generan dinámicamente o se cambian, por ejemplo, algo que cada día se generen documentos nuevos o que pueda sufrir cambios pues por cualquier cosa, tengo que volver a entrenar a Stable Vicuña o al que use. En cambio, si lo tengo con esta manera, en tiempo real puedo modificar un documento, pillar que modifica el documento y incluirlo en el prompt, en el contexto. Entonces también cuando elijamos cómo hacer esto de seleccionar el prompt y extraer los datos del prompt, hay que tener en cuenta pues estos detalles. Cada cuánto se modifican los datos. ¿Puede responder en tiempo real? ¿Puede responder suficientemente rápido el sistema? ¿Tengo que generar otra vez embedding del documento que he modificado y eso me va a llevar mucho tiempo y el tiempo de respuesta va a ser más lento que, por ejemplo, buscar, yo que sé, palabras claves o palabras que tenga seleccionadas o cosas así? Entonces hay que adaptar toda esta parte de aquí pues eso, a cómo se va a comportar, al flujo de trabajo que tengas. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa. Esto, pese a que los documentos están en local, cuando tú estás hablando con el chatbot, obviamente le estás enviando fragmentos de estos documentos al chatbot. Esto de aquí, estos datos de aquí, son fragmentos que hay aquí. Y son fragmentos de texto del documento. Aunque generemos embedding, no pasas el embedding, pasas el texto. ¿Qué ocurre? Que si mandas estos fragmentos de texto a una nube exterior, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Tienes una nube fuera de la empresa o del sitio donde trabajas y pues que estás enviando datos. Entonces hay que tener en cuenta que pese a que los documentos sigan en local, ojito, estás mandando datos de esos documentos a un tercero. Que cada uno evalúe los riesgos. Y bueno, en principio así es como funciona. Ahora bien, vamos a ver cómo montar esto en tu casa, en local, rápidamente y sin saber ni siquiera programar. No hace falta ni saber configurar mucho el ordenador, es instalar una aplicación. Vamos con ello. Vale, para probar todo esto vamos a usar la navaja suiza de los modelos de lenguaje grandes. Large Language Model, pues supongo que la traducción en español será modelos de lenguaje grandes. Bueno, vamos a usar esta navaja suiza que es GPT-4All. Con mi inglés no habéis enterado de nada. En español, GPT-4AL con dos L's. Y como lo suele decir la gente en esa mezcla de Spanglish, que es la primera parte en español, GPT, luego llega en inglés, for, y luego llegan algo que es AL, GPT-4AL. Bueno, pues eso. Os dejaré en la descripción, os voy a dejar un enlace a la página web donde descargar esto, que básicamente se instala descargando y escribiendo un zip, o sea que y luego ejecutas lo que hay, te dice qué modelos de lenguaje quieres descargar, los descargas y listo. Si quieres descargar más, vas aquí, le das a download, te sale un listado de lenguajes y dices quiero probar este y los descargas. Ya está. Fácil. Vale, bueno, pues vamos a probar esto. Yo voy a usar Stable Vicuña. Y bueno, para configurar esto lo que vamos a usar es, bueno, ya está seleccionada, vamos a configurar, que es la rueda dentada esta. Vamos a la pestaña de Local Docs Plugin, que es la extensión que vamos a usar. Pese a que es un plugin, viene integrado en la aplicación, no hay que instalar nada aparte. Tú usas la aplicación y esto ya está. Y aquí básicamente pones un nombre a la colección, luego veremos para qué le pones un nombre.
le eliges una ruta de tu disco donde van a estar los archivos y le das add y ya está creada. Esto lo que haces cuando creas esto, pues todos los documentos que haya en esa dirección, además soporta un montón de tipos de documentos, bueno, en la página web está listado, no me lo sé de memoria, pero muchos. Y, y nada, y los prepara. Esto no usa embeddings. Esto usa un algoritmo clásico que se llama TF-IDF, que no lo voy a decir en inglés porque si mi inglés ya es malo, si encima tengo que decir esto, que básicamente se basa en la frecuencia que aparece un término en los documentos. En mi caso solo va a haber dos documentos. Un TXT que le pido a ChatGPT que me genere, que es la descripción de una API para una granja de gremlins, por generar algo diferente que no esté. Y luego mi libro, publicidad, mejora tus programas con Arduino. ¿Vale? Bueno, pues ya está. ¿Qué más hay aquí? Estos dos parámetros con un warning enorme que básicamente dice no toques esto que la lías parda. ¿Qué hacen estos dos parámetros? Pues estos dos parámetros son, como os he dicho, esto lo que hace es extraer bloques del documento y mandárselos como contexto. Este indica cuántos caracteres como máximo va a tener cada uno de esos bloques. Y este indica el número máximo de bloques, que suele ser 3. ¿Por qué eso es así? Bueno, pues porque los prompts al final tienen un límite de tamaño. Tú no puedes poner un prompt del tamaño que quieras. Y obviamente cuando tú al prompt le añades estos bloques de documentos como contexto, pues esto ocupa espacio en el prompt. Entonces, pues bueno, pues si superas el tamaño del prompt que la inteligencia artificial puede procesar, lo que va a ocurrir es que o te va a generar o va a interpretarlo solo parcialmente o te va a decir que no puede, vamos, que se va a romper, que bien no va a funcionar. Ok, bueno, una vez tienes montado esto, que ya sabes ya veis que es fácil, preparas una sesión de chat, aquí estamos, vas aquí y le dices, ¡hala! Móntame esta base de documentos. Y con esto ya estamos listos. Bueno, vamos a empezar preguntándole que qué tal estás. ¿Vale? Está pensando. Esto se ejecuta todo en local, ¿vale? En mi máquina. Entonces, bueno, pues aquí está. Bueno, me ha respondido esto que bueno, patatas. No es ChatGPT, ¿vale? Es este Vicuña, creo que es el modelo de 13 billones billones ingleses de parámetros. No me acuerdo ahora si tenía ese y además está cuantizado, será la palabra en español, a 4 bits. Bueno, no, si le pides cosas bastante elaboradas, suele responder medianamente bien. Obviamente a esto no ha respondido mal, pero ha respondido en otro idioma. Vale, vamos a ver qué ocurre si le preguntamos algo que tenga que ver con los gremlins. ¿Vale? Pues tenemos una API para una granja de gremlins. Pues vamos a preguntarle que cómo integramos esa API. ¿Cómo usamos una API para una granja de gremlins? Venga, vamos a decirle esto, a ver qué responde. Está ahí procesando. Cuando pasa por los documentos, obviamente le cuesta mucho más tiempo procesar el texto. Es una pega que tiene. Al fin y al cabo hay una capa más de procesamiento. Además, contra más grandes sean los documentos, pues claro, más tiempo le va a costar. Y yo, como he sido muy listo, he puesto un documento de 250 páginas. No es la granja de Gremlins, es el libro. Que a mí me gusta vivir peligrosamente. Entonces, claro, se pega un ratico buscando y generando las coincidencias y demás. De hecho, voy a saltarme esta parte del vídeo. Vale, ya ha generado la respuesta. Esta letra muy pequeñita. Echo de menos lo de poder aumentar el tamaño fácilmente en la interfaz web del otro, pero bueno, que básicamente dice que puede usar una API, me da aquí incluso un endpoint. Todo esto se ha sacado, si lo buscáis en el documento, se ha sacado el documento de la granja de Gremlins, ¿vale? Y cuando usa tus documentos, aparte de tardar un montón más, también te indica dónde ha sacado la referencia. O sea, ese bloque que digo que incluye, te lo pone aquí, ¿vale? Autenticación basada en tokens de acceso, autenticarse, no sé qué. Pues esto que pone aquí es básicamente lo que me ha dicho en el primer párrafo, no exactamente, pero es parte de lo que me ha dicho. Y aquí
Gremlins, vale. Entonces, bueno, pues tienes esos trozos que ha cogido el del documento que considera que son interesantes, los ha incluido y de aquí ha sacado la respuesta. Esto sirve también, este sistema también sirve con ChatGPT porque tiene una parte en que le metes tanto el 3, 5 como el 4. Le metes aquí tu API case de OpenAI y te permite usarlo desde aquí. Ahora, obviamente funciona en remoto y le manda los archivos. Le manda los trozos de archivo. En este caso, estas dos cosas de aquí. ¿Ventajas del sistema? Bueno, puedes citar el texto, porque este texto de aquí no es un texto procesado, este texto de aquí ha sido cogido directamente del documento. Entonces, bueno, no es exactamente o sea, si bien puede ser una mezcla de fragmentos el texto del documento, solo puedes ver la parte que te interesa, buscarla en el documento y ya tienes para citar. Ventaja de esto, si quieres citar documentos, esto es maravilloso. ChatGPT no es un desastre. Desventajas. A veces se dice que esto previene la alucinación, es decir, que se empieza a inventar cosas. Bueno, esto hace que las cosas que se inventen tengan un poco más de sentido. Pero al final el resultado es el mismo. Aquí me dice que use Gremlins para ver... para obtener información específica de un Gremlin particular, Gremlins para ver un listado de Gremlins, me parece genial. Pero esto se lo puede haber inventado, haber puesto aquí otra cosa distinta y aquí haberte dicho que es para dar de comer al Gremlin. Y ya está. Ya se lo he inventado, pero oye, a que parece que lo que dice tiene sentido, como tiene parte de datos reales, o sea que esto no previene que alucine y no previene que lo que obtengas de resultado esté mal. Tenerlo en cuenta. Y nada, por otro lado tiene esas ventajas. Bueno, lo que os he dicho. Dejaré el enlace en la descripción. Esta herramienta es muy fácil de instalar y de usar. Sí que hace falta espacio en disco duro porque los modelos ocupan varios gigas. Tampoco muchos, pero ocupan varios gigas. Y bueno, RAM yo recomiendo con menos de 8 ni lo intentes. Yo recomendaría 16. Y si tienes 24 o 32, mejor aún. Pero bueno, con 16, que es lo que tengo yo, funciona. Y un ordenador medianamente potente. Si no es muy potente, lo que pasará es que tardarás más. Lo que pasa es que cuando pidas mezcles documentos y peticiones a un modelo, pues te vas a tomar un café y ya responderá. Y nada, espero que esto os haya servido para algo. Espero que veáis lo fácil que es usarlo, que de esto se ha hablado mucho últimamente y cada vez que lo veo explicado parece que es más complicado que realmente es. Y bueno, ahora con esto la ventaja es que lo podéis montar en vuestra propia casa y no tenéis que, pues no tenéis que saber ni programar. Llegáis aquí, usáis esto y vais haciendo prueba y error. Porque es cierto que también incluir los documentos sin procesar nada ni un poquito es un poco heavy. Entonces estos documentos se pueden llegar a procesar. Pero bueno, quedaos con esta idea porque ese sistema vamos a usar para más cosas en adelante. Tengo ideas en lo que vamos a implementar ese sistema y vamos a añadir más capas. Y alguna con inteligencia artificial, con más modelos grandes de lenguaje. Vamos a incluir más cosas aquí. Y bueno, ya lo iréis viendo. Si os gusta todo este contenido, pues nada, suscribiros y seguirme. Nos vemos.